Ahí estamos. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar dos módulos muy diferentes entre sí. Uno es un modelo constitutivo, el modelo PM4SANT, que es el único modelo que vamos a tratar de plasticidad con endurecimiento cinemático y que se usa fundamentalmente para aplicaciones sísmicas, para problemas en los que hay acumulación de presión de poros por carga cíclica. Y el segundo punto que vamos a ver luego ya es un ejemplo de cómo se hace la implementación numérica de uno de los algoritmos o de los modelos constitutivos que hemos visto a lo largo del curso. Empezamos con esto, entonces. Estamos hablando de modelos constitutivos, recordamos que estamos hablando del conjunto de relaciones de extensión de información con las cuales determinamos el comportamiento de un dado material. Un modelo constitutivo no depende del material solamente, depende del problema. Si uno tiene que resolver una fundación convencional y quiere calcular la capacidad de carga, puede hacerlo con el modelo de Mohr-Coulomb. Si quiere calcular los asentamientos, va a necesitar el modelo HS-Small o algo similar. Y si hay carga cíclica, ni Mohr-Coulomb ni HS-Small van a poder hacer un buen trabajo. Recordemos por qué. Hace ya varias clases, muchas clases, vimos el comportamiento de un modelo como el de Mohr-Coulomb que hace así y después sigue acá. Y si nosotros le sometemos a este modelo constitutivo a un problema de carga y descarga, voy a dibujar en azul la carga y descarga en función del tiempo. Ahora voy a volver a dibujar en colorado el comportamiento del modelo. Cuando vamos cargando la primera vez, esto llega hasta acá arriba. Cuando vamos descargando, vuelve a cero. Si volvemos a cargar, vuelve a subir. Si volvemos a descargar, vuelve a cero. Obviamente, el comportamiento que estamos esperando que tenga el modelo, que sería así, este es el comportamiento que esperamos del modelo, esto es lo que sale del modelo de Mohr-Coulomb. ¿Cómo saldría el modelo HS-Small? Lo pongo en otro color, digamos, verde. El modelo HS-Small hubiera hecho esto, y hubiera vuelto y se hubiera quedado acá. Otra vez muy diferente, rojo de verde. Entonces, ¿qué modelo constitutivo usamos? Depende del problema y depende del material, o sea, de qué tipo de suelo es y del problema. Y en general, el modelo constitutivo más simple que permite reproducir el comportamiento que nos interesa. Para los problemas de carga cíclica, en los que hay inversión de tensiones, vamos cargando para un lado y después para el otro, ninguno de los modelos constitutivos que tienen endurecimiento isotrópico pueden reproducir el comportamiento razonablemente. Entonces, introducimos este modelo constitutivo que tiene endurecimiento isotrópico y cinemático, y vamos a tardar un rato en ver qué es lo que hace cada parte. Esto está lleno de fórmulas que voy a tratar de saltearme y no usar mucho tiempo en ellas, pero nos sirve como ejemplo de un modelo un poco más complejo que pretende capturar ciertos aspectos del comportamiento, en caso de carga cíclica, que son indispensables para poder reproducir lo que se ve experimentalmente. Bueno, entonces, todas esas palabras fue para explicar que este es un modelo de plasticidad cinemática. A diferencia de los modelos que vimos hasta ahora, la superficie de fluencia, que es este pequeño círculo azul, no está centrada en el eje del tensor de tensiones. El punto donde está el láser en este momento es el punto en el cual las tensiones de corte son cero. La superficie de fluencia de este modelo está en otro lado. ¿Ok? Quiere decir que este punto donde las tensiones de corte son cero está fuera de la superficie de fluencia y por lo tanto puede pasar por allí, tensiones de corte cero, puede inducir plasticidad. Por supuesto que esta superficie de fluencia no puede nacer aquí. Lo que ocurre con esta superficie de fluencia cinemática
es que se mueve. Entonces puede estar allí y ir moviéndose en función de los incrementos de tensión y de deformación. Bien. El modelo PM-Forsan tiene muchos elementos que conocemos y otros que son nuevos para nosotros. El primero es elasticidad no lineal, o sea, hipoelasticidad, rigidez dependiente de la presión. Eso es muy común, lo hemos visto ya en, por ejemplo, el modelo HS-Small. Tiene mecánica del suelo de estado crítico. Bueno, hemos hablado de modelos de estado crítico, o sea, tiene la matemática necesaria para que los cambios de volumen induzcan cambios en la relación de vacíos que lleven al material al estado crítico. Y tiene endurecimiento mixto, endurecimiento cinemático para la superficie de fluencia, endurecimiento isotrópico para la superficie límite y para la superficie que determina el potencial plástico o regla de flujo. Eso está atado por una cantidad de variables de estado, escalares y tensoriales, que un poquitito vamos a desgranar, entre las cuales es nueva el tensor de fábrica. Es una variable de estado tensorial que pretende reproducir la estructura interna de nuestro suelo. Si nosotros tenemos un suelo formado por partículas así, y lo sometemos al corte en esta dirección, tiene un comportamiento muy diferente a el que va a tener este mismo suelo si lo sometemos al corte en esta dirección. Este alineamiento de las partículas respecto de la dirección de carga es micromecánica, pero en este modelo constitutivo introduce una variable con poco sentido físico que trata de reproducir el comportamiento que yo dibujé acá. Con los ingredientes que acabo de describir, ya el modelo califica de complejísimo. Para poder hacer un modelo que funcione, que corra rápido, que sea robusto, que ande bien, hubo que reducir el problema de un problema tridimensional en sigma X, sigma Y, sigma Z, a un problema bidimensional, sigma X y sigma Y, pero no sigma Z. O sea, el modelo que vamos a discutir hoy solamente funciona para estados planos de deformación. Les recuerdo la pinta del modelo de Mohr-Kublon, que tiene 6 planos formando un hexágono. Hay otros modelos que tienen una forma aproximadamente así. Norsal, por ejemplo, una de las versiones es así, o Sklewanes, con hito. Ahora, si yo pongo la mirada acá y lo miro en el plano deviatórico, que es el plano en el cual la presión es constante, estos dos modelos que acabo de dibujar tienen esta pinta. Para el azul, se mamó esto. Tac, perfecto. Y está muy distorsionado, pido disculpas. Esta pinta para el modelo de Mohr-Kublon. Todo esto genera, arriba de todas las variables variables de estado que acabo de describir, genera una complejidad numérica significativa. Por esa razón, este modelo fue calibrado para deformación plana, que es esta, más o menos esta dirección. Y en esta dirección hay un punto que se replica acá, que se replica acá, que se replica acá, que se replica aquí y aquí. Y eso, uniendo todos esos puntos, me queda un círculo. Este círculo que vemos acá reemplaza al hexágono deformado del modelo de Mohr-Kublon, pero no interesa que lo reemplace porque solo lo vamos a evaluar en las direcciones de deformación plana. Entonces se anotan en un papel no usar el modelo PM-Forsan para direcciones fuera de la deformación plana. Entonces volvemos a esto y ahora sabemos que este círculo es lo que, si hubiéramos dibujado en estos XY,
pero si hubiéramos dibujado 3D, esto tendría esta pinta. No en este gráfico, que es solo XY, pero en 3D tendría esa pinta. Bueno, entonces, es un modelo 2D en el cual el diámetro de estos círculos es función de la presión, o sea, es un modelo de Drucker-Prager, y lo podemos usar con alguna como es confianza, porque está todo calibrado para que funcione en deformación plana y en esa dirección da lo mismo la forma de la superficie de influencia porque solo la estoy siguiendo en un ángulo determinado. Bien, este dibujo que tenemos acá lo vamos a ver bastantes veces durante esta presentación. Empecemos con los elementos de Pm-Forsand. Primero, la relación tensión-deformación. Es hipoelasticidad isotrópica como la de HS small. El incremento de presión es igual al módulo de rigidez volumétrico por el incremento de deformación volumétrica elástica, y el incremento de tensión de corte es igual a 2 veces el módulo de rigidez al corte por el incremento de deformación deviatórica elástica. Esto es un modelo 2D. Dos cosas hay que aclarar. En HS Small, K es KdP también, pero modelos un poco más avanzados, por ejemplo, Norsand, K es de E y de P. Es también función de la relación de vacíos. En Pm-Forsand, aunque podría, porque la relación de vacíos es parte del modelo, el modelo está desarrollado de manera que la rigidez, los términos de rigidez son elásticas, son dependientes de la presión, pero no de la relación de vacíos. Ahora, la relación entre G y K está a través de un módulo de Poisson constante, típicamente 0,3 para Pm-Forsand, pero podría elegirse otro valor. Y este módulo de Poisson constante implica que estamos hablando de hipoelasticidad en vez de hiperelasticidad, o sea que si el modelo tuviera una trayectoria de tensiones cerrada, incremento la tensión otra vez, y vuelvo al punto de partida, y no hubiera deformaciones plásticas, este modelo podría disipar o generar trabajo, y eso es incompatible con termodinámica, simplemente porque la formulación hipoelástica no permite ¿cómo lo vamos a poner? Una consistencia termodinámica para el término de trabajo almacenado y aportado y retirado del sistema. Pero esto es mucho más difícil que esto. Este término G tiene una fórmula horrible. La fórmula esta tiene una parte que se ve muy parecida a el modelo HS Small. En el modelo HS Small acá hay una M y acá adentro aparece la cohesión y la tangente de phi, que en este modelo desaparecen por completo. Esta primera parte entonces sería hipoelasticidad convencional sin ninguna cosa rara, pero miren esos dos términos adicionales que afectan al módulo de corte. Uno es para reducir el módulo de corte cuando te acercas a la falla. Entonces tú tienes un material y estás haciendo esto. Si descargas acá tiene la rigidez inicial, pero si descargas acá cerquita tiene una rigidez un poco menor. Eso es lo que esta cosa, que no tiene mucho sentido físico, es Yu y Richard 1984. Esta fórmula pretende hacer. Y después hay otro término, este último de la derecha, que se usa para acumular cambios en el tensor de fábrica, donde este tensor de fábrica es una variable de estado tensorial cuyo único trabajo es controlar cuántas inversiones de estado de tensiones hubieron e ir acumulando esas inversiones. Es un número que es digamos, el módulo de este bendito tensor de fábrica, y esta cosa tiene unos ciertos coeficientes calibrados de una vez y para siempre en el modelo y que básicamente están escondidos del usuario y el usuario no los toca. Entonces, voy a tratar de hacer esta explicación un poquito más comestible.
lo que vieron toda la vida. Una pequeña reducción del módulo plástico cuando estamos muy cerca de la falla y un aumento del módulo plástico, del módulo elástico, pido disculpas, por la acumulación de ciclos de carga. Recuerden que esa acumulación podría influir en la relación de vacíos, pero como esta formulación es independiente de la relación de vacíos, no puede ser capturada allí y queda capturada por el tercer término de este producto. Bien, esto es la relación tensión-deformación, la relación entre el incremento de tensión y el incremento de deformación elástica. El camino de este modelo de estado crítico es tal que este incremento de tensiones produce un incremento de deformación que alcanza un estado crítico en el cual el material se deforma a volumen constante. Para describir el estado crítico se emplea la ecuación de Bolton, que es una ecuación que permite relacionar el ángulo de fricción interna con la presión y la relación de vacíos. Esta ecuación tiene, déjenme ponerlo más grande, una función de la presión de la relación de vacíos de la forma ángulo de fricción interna de volumen constante más un término de dilatancia que es función de la presión y de la relación de vacíos. Y lo que se hizo en el modelo PM4SAND es decir, en el estado crítico, el ángulo de fricción es igual al ángulo de fricción de volumen constante, que quiere decir que en el estado crítico el término de dilatancia tiene que ser igual a 0. Y con la función que tiene el término de dilatancia en la fórmula de Bolton, sale una relación implícita entre P y E, que acá está en forma de densidad relativa, que es la curva que se ve acá. Esta curva es la función implícita ángulo de dilatancia, función de presión y relación de vacíos igual a 0 de la fórmula de Bolton. Pero todo esto no fue escrito así por Bolton, porque Bolton hablaba de relación de vacíos como el cambio, la integral del cambio de volumen en 3D, no en 2D, y de la presión como sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3. En este modelo de deformación plana, las variables son P' sigma 1 más sigma 3 sobre 2, sin sigma 2, y épsilon volumétrico es épsilon 1 más épsilon 3 sobre 2. Otra vez, es una definición 2D de estas dos variables de estado, y hay que tener cuidado cuando uno está calibrando este modelo, no medir en el laboratorio una deformación volumétrica 3D y usarla para calibrar este parámetro, porque este parámetro es otra cosa. Bien, con estas definiciones de variable de estado, entonces yo tengo la integral de la deformación volumétrica es el cambio de relación de vacíos, la presión es esta acá abajo, está en escala logarítmica, y entonces se despeja la densidad relativa en el estado crítico, que es este término, que es lo mismo que decir dilatancia de P y E igual 0 en la fórmula de Bolton. Tiene dos parámetros, R, que típicamente vale 2, más o menos, como unas 1,5 y 2, aquí tiene un ejemplo 1,5, y Q, que es un parámetro de dureza de grano, que, por ejemplo, para arenas cuarcíticas vale 10, pero puede tener valores diferentes, por ejemplo, para tiza vale 5,5 o 6 aproximadamente. Eso se mide experimentalmente en laboratorio. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos una relación entre tensión y deformación elástica, que es la teoría de la hipoelasticidad que hay dentro de este modelo, el modelo hipoelástico. Y después tenemos un estado crítico, a donde termina de cambiar el volumen. Y el estado crítico se define por dos cosas, ¿no? En la relación entre relación de vacíos o densidad relativa y presión, que es la línea de estado crítico, pero también en el diagrama P' y Q, la recta cuya pendiente es M. Pero en el estado de deformación plana, en este caso,
con esta formulación, M no es 6 por seno de phi sobre 3 menos seno de phi para ensayo triaxial. Acá no hay sigma 2, es sigma 1 y sigma 3 exclusivamente, y entonces el valor de M definido para esta formulación es 2 seno de phi prima. Otra vez, el valor de M que usamos si queremos calibrar el modelo Perme-Forsan, no vamos a sacar un ensayo triaxial y vamos a medir un valor de M, por ejemplo, 1,20, 1,25, y lo vamos a usar directamente acá, ¿verdad? El valor de M que hay que usar acá para que funcione el modelo Perme-Forsan de manera consistente es el que sale de esta expresión. Hasta ahora las complicaciones que les vengo trayendo están dadas por el hecho que este es un modelo 2D y no 3D. Sigma 1 más sigma 3 sobre 2 y no sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3. Esas son las cosas que cambian estas cosas. Todavía no nos metimos en la parte más complicada de este modelo. Ahora vamos a empezar un poquitito. Acá tenemos 3 superficies o 3 funciones de fluencia y potencial plástico que están todas dibujadas en este gráfico. La primera es la superficie de fluencia. Copié los colores de este dibujo. Entonces, el circulito azul pequeño es la superficie de fluencia, que quiere decir que si yo tengo el material en este estado y hay un cambio de tensiones que lo lleva a este otro punto, los dos dentro de la superficie de fluencia, el comportamiento es puramente elástico. Si el cambio de estado de tensiones lo lleva acá afuera, va a haber deformación plástica y el punto final va a estar en algún lugar entre medio y va a quedar el círculo desplazado para que el punto que representa el estado de tensiones quede en el borde del círculo. Si yo hago un salto de estado de tensiones muy grande, va a haber un rebote plástico y quizás nos quedemos acá y el círculo va a quedar aquí. El círculo azul se mueve siguiendo el estado de tensiones, pero al hacerlo las ecuaciones te piden disipación plástica. El radio del círculo azul es fijo y se llama M. El hecho de que el círculo no cambie de tamaño, pero sí cambie de posición, es lo que define el endurecimiento cinemático. Entonces la función de fluencia, la única función de fluencia que hay es este circulito. ¿Y qué son estas dos? Estas dos son dos superficies que solo se usan para saber cómo se va a aportar el material en función de dónde está parado el circulito. Si el círculo queda dentro de la superficie violeta, el material estará contrayendo. Si el círculo queda fuera de la superficie violeta, el material estará dilatando. El círculo no puede quedar nunca fuera de la superficie límite, bounding surface, que limita el comportamiento del material. ¿Cómo caracterizamos estas superficies? La superficie límite es M, o sea, 2 seno de phi prima, por una función de la densidad relativa. Si la densidad relativa es alta, el círculo este puede ir bien afuera. Si la densidad relativa es relativamente chica, el círculo va a ser menor. Y tiene endurecimiento isotrópico. A medida que se deforma el material y tiene deformaciones volumétricas, la densidad relativa va cambiando, de manera que la superficie bounding, por ejemplo, si el material empieza muy denso, a medida que el material se va deformando, la superficie se va achicando hasta un valor final, que no se achica más. Si el material es muy denso, el material va a tender a tener mucha dilatancia, entonces cuando el estado de tensiones atraviese la superficie de dilatancia, la superficie de dilatancia va a empezar a imponer incrementos de incrementos de volumen. A medida que el incremento de volumen incrementa la relación de vacíos, el material tiende a dilatar menos. ¿Qué quiere decir? Que hace falta tensiones cada vez más altas para cambiar de contractivo a dilatante, hasta que hay un punto en que el material ya no dilata más. Noten que he llegado al mismo círculo cuya mitad superior es negra
y su mitad inferior es Bordeaux. No, Bordeaux no, violeta, no sé qué color será este. Bien, las fórmulas son estas, y noten entonces que si la densidad relativa es igual a la densidad relativa en el estado crítico, entonces toda esta cosa pasa a valer 1, y la apertura de la superficie límite y la apertura de la superficie de dilatancia, que son esta y esta, coinciden, que es lo que dibujé como, a ver si puedo no hacer macanas, que es lo que dibujé cuando hice estos dos círculos con el mismo radio. Entonces, repasamos. Tenemos una superficie de fluencia que es un círculo chiquitito de radio fijo y que se mueve por el plano que representa el estado de tensiones. Tenemos una superficie que es un círculo grande que se va achicando a medida que el material dilata, o, si el material es muy suelto, se va agrandando a medida que el material contrae. Tenemos otra superficie, que es la de cambio de volumen, que se va agrandando a medida que el material dilata o achicando a medida que el material contrae. De manera que si tuviéramos un material muy suelto, podríamos tener una superficie de dilatancia violeta exterior a la superficie de fluencia negro. Si el material es muy suelto, la superficie de dilatancia va a ir hacia adentro, la de fluencia hasta afuera, hasta que se encuentren en el estado crítico. ¿Cómo definimos el estado crítico? Es entonces cuando la distancia entre la densidad relativa y la densidad relativa del estado crítico es igual a 0, que coincide cuando la apertura de la superficie límite y de la superficie de dilatancia son iguales a la apertura de las ambas superficies en el estado crítico. Esto es función de phi CB. Tengo que ir una filmina para atrás para que vean que la variable es la densidad relativa en el estado crítico menos la densidad relativa, que es variable, que va cambiando a medida que cambia la relación de vacíos. Esta es una función de la presión, es la ecuación de Bolton. Esta es una variable de estado, la variable densidad relativa, que es una manera de decir la variable relación de vacíos. Cuando la densidad relativa es igual a la densidad relativa en el estado crítico, hemos llegado al estado crítico, es allí cuando esta creció y esta bajó hasta que se juntaron en un punto, que es lo que sale de esta expresión. Vamos por la filmina 5 de 25 de esto. Es arduo. No sé si hay alguna consulta o quieren que repita algo antes que siga adelante. Todavía tiene mucho para complicarse. Para empezar, Ariel, ¿estamos ahí? Estamos ahí, no hay consultas en el chat y confirmé en el chat que sí, que subí la presentación por si alguno quiere ir y volver mientras vas explicando. Dale, perfecto. Bueno, sigo. Ahora voy a poner un poquitito más de énfasis en la función de fluencia en el círculo chiquitito. Es un círculo de von Mises porque está definido solo para el plano deviatórico y es un círculo que está centrado en una variable de estado que se llama el tensor de Bax-3, alfa. Entonces, lo que acá tenemos escrito es el tensor de tensiones en el plano deviatórico R y el tensor de Bax-3 alfa. Esto chiquitito es puesto en grande, este punto se llama alfa, este punto es sigma, pero en el plano deviatórico lo llamamos S, y si lo dividimos por la presión lo llamamos R. Ese es el R que está acá. Todos tensores deviatóricos, o sea, sin componentes de presión, o con traza S1 más S2 más S3 igual a 0. Y esto es la raíz cuadrada de la diferencia entre R y alfa, la diferencia entre estos dos tensores, que es como si fueran dos vectores, y esto es una manera de calcular el módulo, ¿no? E menos 1 sobre raíz 2, el radio del círculo igual a 0. Esta es la función de fluencia.
Entonces, si el estado de tensiones queda acá, estamos elástico, acá estamos plástico, acá no puede ser, y solo vamos a llegar acá si haciendo trabajo plástico el círculo se desplaza con nosotros. Esa es la función de fluencia. La normal a la función de fluencia del plano desviatórico define la dirección de carga desviatórica. Y noten que es la diferencia entre esta R, que es donde está el puntito en el borde, y alfa, que es el centro, o sea, la diferencia entre estos dos puntitos, dividida por su módulo. Así que el valor de n simplemente es con esta forma para que tenga módulo 1. Y con esto se definen dos direcciones, imagen, que son simplemente los radios del círculo negro, que es la superficie límite, y el círculo violeta. Noten que aunque se los define como tensores y tienen letra gordita y tienen flechitas, no interesa, lo único que nos interesa realmente de esto ahora, en este momento, es el diámetro, el radio, ¿no? El valor absoluto de alfa B y de alfa D. Alfa B es el valor que controla la apertura de la superficie límite, alfa D es la apertura de dilatancia. Pero noten que alfa B y alfa D no van desde el origen hasta acá. El módulo de estos vectores es este número menos este número chiquito que es el radio, en la dirección, dividido por un radio medio, que es solamente calibración, como es escala, y en la dirección de la carga. O sea, la dirección de la que se va a mover se pega acá y de aquí sale. O sea, alfa B y alfa D no llegan hasta el cero. La diferencia es el radio del círculo azul. O sea, alfa B y alfa D empiezan más o menos por acá, sin ninguna importancia. Solamente para que vean que la fórmula va por ese lado. Estas direcciones, estas flechas en el plano de tensiones nos van a decir cuándo hay plasticidad. Son la función de fluencia. Todavía nos falta determinar para dónde se deforma el material cuando entre plasticidad. Esa es la regla de flujo. Vamos a ella. La dirección de deformación queda determinada por la dirección de carga, eso es asociatividad deviatórica. Esto es un tensor deviatórico más un término de dilatancia que es un escalar. D es la relación entre el cambio de volumen, cambio de volumen plástico y cambio de forma plástico, o deformación volumétrica plástica y deformación deviatórica plástica, por uno que es el tensor unitario, esférico. Esta dirección de deformación es la que nos dice para dónde se deforma y cuánto aumenta o disminuye su volumen. El término D es función de la distancia entre el círculo azul y la superficie violeta. Cuando el centro del círculo azul está justito sobre la superficie violeta, el cambio de volumen es cero. La no asociatividad volumétrica viene acompañada de asociatividad deviatórica, que quiere decir que el incremento de deformación plástica tiene la dirección de la componente deviatórica de R. Esta es la componente volumétrica, la componente deviatórica de R es simplemente la N que tengo acá. Y, o sea que el incremento de deformación deviatórica es asociativo. Y el índice de carga, o el multiplicador plástico, en los términos que siempre lo estudiamos, es una fórmula que se despeja, no la vamos a desarrollar acá, pero simplemente la aplicación de la condición de consistencia plástica a este conjunto de ecuaciones. Ahora, todo este lío no necesitamos que lo recuerden, lo que sí necesitamos es que vean que esta cosa puede ser positiva o negativa en función de la posición relativa de estas tres superficies. Esta negra puede quedar más chica que la violeta. La violeta tiene radio más grande que la negra cuando el material es muy suelto.
La violeta tiene radio más chico que la negra cuando el material es muy denso. Ambas tienen el mismo radio cuando el material está en estado crítico. Si la superficie de fluencia azul queda del lado de adentro de la violeta, el material va a estar contrayendo. Si la superficie azul queda del lado de afuera de la superficie violeta, el material va a estar dilatando. Ahora vamos a la parte más fea, difícil de explicar, además no son lindas, pero esta es más fea, que es el de la secuencia de las funciones de endurecimiento. ¿Cuál es la idea de estas funciones de endurecimiento? Que cuando se hacen ciclos de carga y descarga, y se hacen muchos, se reproduzca razonablemente el comportamiento del material. Esto está escrito con relaciones incrementales que te indican el incremento de la tensión en función del cambio de formación total menos la componente plástica. Estas llaves que cierran la letra L es porque esto se despierta cuando L es mayor que 0 y queda dormido cuando L es menor que 0. Esto es una nomenclatura que indica eso. Esto mueve el estado de tensiones. En la nomenclatura de la filmina anterior, si sacamos la parte volumétrica, esto pasaría a llamarse R. Entonces, el de arriba sería R en el plano deviatórico y el de abajo alfa. Voy al dibujo anterior, acá estoy. Entonces, este es R, que me dice el punto donde está mi tensión, y este es alfa, que me dice el centro del círculo. La diferencia de R menos alfa es la flechita que nos indica hacia dónde se va a deformar, que es la que acá está dibujada con la N. Bien, ¿para qué necesito recordar todo esto? La R y la alfa son las que determinan la posición de esta flechita, que siempre tiene diámetro, radio M. Y entonces, nuestra incremento de deformación de tensor de Bax-3, lo que se corre el centro del círculo, es función de un módulo de endurecimiento. Y ese módulo de endurecimiento es función de la diferencia entre el valor de la apertura del círculo menos la posición del tensor de Bax-3 multiplicado, proyectado contra la dirección de carga. Esto es horrible, horrible, pero voy a tratar de hacer un círculo a ver cómo me hago entender. Tengo un módulo plástico que es función de escalares y dividido por la presión y dividido por esta cosa. A ver qué es esta cosa. Tengo un círculo chiquito y este círculo chiquito tiene un centro que se llama alfa y un punto que se llama R. La diferencia entre los dos nos da la dirección N. ¿Cuánto vale alfa sub B? La dibujo en colorado. Esto. ¿Cuánto vale alfa? La dibujo en verde. Esto. ¿Cuánto vale alfa sub B menos alfa? Lo dibujo en azul. Así de grande. ¿Y cuánto vale eso contraído contra N, que es la colorada? Proyectamos hacia abajo y es el producto es producto escalar de este contra este. Y da un número que mide más o menos así de grande. Lo puse un poquito girado para que no se tape todo. Círculo, flechita. Voy a hacer todo de vuelta. Acá. El círculo está acá. Ahora volvemos a tener alfa aquí. Pero ahora R es esta. O sea, está yendo para afuera y no para adentro. Como recién iba para adentro, ahora va para afuera. Este es R. Vamos de vuelta. ¿Cuánto vale alfa
B está en la dirección de N. Dibujo N colorado. Lo dibujo acá. ¿Cuánto vale alfa B entonces? Este es alfa B, que la va en la dirección de N. ¿Cuánto vale alfa? Lo dibujo verde. ¿Cuánto vale alfa B menos alfa? Lo dibujo azul. ¿Cuánto vale alfa B menos alfa contraído contra N, que es la flechita colorada? Esto. Por todo lo demás. Entonces, si yo tengo una descarga, la rigidez es grande como esta flecha. Y si lo que tengo es una carga, la rigidez es chiquitita como este segmentito. Es necesario usar variables tensoriales para poder definir que la rigidez en una dirección es muy diferente que la rigidez en otra dirección. Puedo imaginar que van a tener que, digamos, resignarse a no entenderlo o verlo y decirlo, escucharlo una y otra vez. Esto no es fácil incluso para mí. Pero es importante que se den cuenta que la manera de lograr que la rigidez en una dirección cambie en función de la relación entre la tensión y el incremento de tensión, entre la tensión actual y el incremento de tensión que le produjo, esa cosa solo se logra con variables cinemáticas. O sea, si yo estoy cargando para el norte y mi nueva carga es también para el norte, la rigidez va a ser baja. Si yo estoy cargando para el norte y mi nueva carga es para el este o el oeste, la rigidez va a ser intermedia. Y si estoy cargando para el norte y mi nueva carga es para el sur, es una descarga y la rigidez va a ser altísima. Para poder cargar en cualquier dirección y no solo carga y descarga como en HS Small, hace falta tener endurecimiento cinemático. Bueno, el módulo plástico, que es el numerito que va acá y es un escalar, tiene una fórmula horrible que depende de un montón de valores de alfa intermedios, alfa P, alfa aparente, alfa true, algo horrible. No quiero entrar en esto porque es horriblemente complicado porque no tiene mucho sentido físico, pero sí es interesante que hablemos un poquitito de todas estas porquerías de notación que esconden una inteligente manera de simplificar un problema. ¿Cuál es? Tengo una función de endurecimiento que no tiene sentido físico y que si yo cargo y produzco una pequeña descarga y vuelvo a cargar, tiene un comportamiento que puede ser muy diferente al que yo quiero lograr. Lo puedo mostrar acá. Sin sentido físico, tengo que lograr que si yo cargo, descargo y vuelvo a cargar de esto. Ahora, si yo cargo, apenas descargo, numéricamente nada, 10 a la menos 6, nada, y vuelvo a cargar, ¿están de acuerdo conmigo que esto no sería correcto? Si yo cargo, apenas descargo, es una iteración, apenas descargo y vuelvo a cargar, no puedo tener este salto de comportamiento. Si yo cargo, apenas descargo, vuelvo a cargar, tengo que venir acá. Tengo que descargar suficiente para que el comportamiento sea notoriamente diferente del que venía trayendo en primera carga. ¿Cómo hago eso? Necesito guardar la dirección de descarga, y lo vamos a llamar alfa aparente. Necesito ver cuánto se separa, y vamos a llamarlo alfa true. Y si esta diferencia es suficientemente grande, ok, reseteo y permito que vuelva a tener este comportamiento. Y si la diferencia entre este estado y este fuera muy pequeñita, bueno, no permito que haga este comportamiento. Esto que estoy describiendo ahora, que sí hace PM Forsan, no lo hace HS Small. Si ustedes en HS Small descargan solo un 5% y vuelven a cargar, van a encontrar que se forma una joroba en la curva de tensión de formación que no es linda y que incluso en este momento hay varios grupos tratando de resolver el problema de HS Small con lo que se llama overshooting, de carga y recarga. Pero claro, la única manera teóricamente correcta de resolverlo es lo que usaron Boulanger y Sotopoulou en este modelo, que es usar endurecimiento cinemático. Entonces, miren lo que estamos hablando.
tenemos un estado de tensiones que empieza, va para un lado, va para el otro, va para el otro y va para el otro. Ya no carga y descarga en un solo planito, sino en toda la superficie deviatórica. Y lo que necesitamos es guardar las últimas inversiones de carga. Noten aquí que este alfa que tengo acá, que es la última inversión, tiene un espejo en la ordenada y es el que se compara contra esta función. Si voy para atrás, van a ver alfa, alfa aparente y alfa true, que son este y este. No les pido que lo sepan, yo mismo no lo entiendo con precisión, pero sí es importante que vean que un modelo constitutivo de este tipo, si yo hago inversiones de carga norte-sur, 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 va a andar muy bien, pero si me pongo a pasear por el plano de tensiones deviatóricos, si le hago muchas inversiones en esta dirección, es muy probable que estos tres tensores que se usan para rastrear los cambios de dirección no sean suficientes y el modelo termine dando resultados poco realistas. Afortunadamente, en la mayoría de los problemas que tenemos esto. Entonces, una vez que llegó a un valor, va a bajar, puede volver a subir, pero después va a cambiar. Es muy poco probable que nuestro problema sea esto y que además esté asociado a cambios de cuadrante muy significativos. Si el problema fuera como lo que acabo de pintarrajear en Colorado, es muy probable que Metamorphosan no funcionara bien. Bien, entonces, ¿para qué? Ahí tenemos todos estos alfa. Son tensores de Bax-3 que se usan para evitar reseteos numéricos, o sea que muy pequeños cambios en la dirección de carga durante las iteraciones de la resolución del sistema de ecuaciones conduzcan a violentos cambios en la rigidez. Entonces, si la diferencia la diferencia entre dos de estos elementos fuera tal que corresponde a una descarga, el módulo de descarga elastoplástico va a ser función de la distancia entre este punto y este punto. Y si no, va a ser solo función de este punto. No podemos ir más allá de todo esto. Esto está todo atadito, calibrado, y todos los parámetros de estas ecuaciones tienen un valor por defecto que en principio no tenemos que tocar. Hay un solo elemento, hay una sola variable que controla el comportamiento con carga cíclica, pero no es variable, es un parámetro. Hay un solo parámetro material que controla el comportamiento por carga cíclico, que es la tasa de contracción. La tasa de contracción es este parámetro HP0, que ajusta la contractividad para calibrar la cantidad de ciclos homogéneos hasta falla en función del cyclic stress ratio, o sea, de la relación entre la tensión cíclica y la tensión y la presión de confinamiento y la tensión estática de corte. Este parámetro es el que nos permite, aquí hay varios valores para comparar, es el que nos permite calibrar si tenemos una curva de este tipo o una curva de este tipo. Todo esto se logra moviendo la densidad relativa, o sea, el state parameter, si vamos a hablar en los términos de Norsan, la densidad relativa y el valor de HP0. Fíjense, acá están los números, acá tenemos diferentes valores de HP0, 0.8, 0.6, 1.0. Con estos tengo triangulito o rombito o X, acá está la X, acá está el rombito y acá está el triangulito. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, simplemente que con ensayos DSS se obtiene la cantidad de ciclos de fallas para diferentes valores de cyclic stress ratio y simplemente se ajusta el valor de HP0 hasta lograr el mejor ajuste. ¿Cuáles son los parámetros que se usan, que se calibran en el modelo
PM4SAN fundamentalmente, los que controlan a G, módulo de corte, los que controlan al estado crítico, que son NB y ND para las superficies límite y de dilatancia, el ángulo de fricción interna crítico para calcular M en el estado crítico como 2 seno de el ángulo de fricción interna del estado crítico, y este parámetro HP0 que lo que controla es cuántos ciclos son necesarios para alcanzar la licuación, que definida como 2 veces la apertura de 5%, gamma XY de doble amplitud a 5%, ¿cuántas veces son necesarios estos ciclos? ¿Cuántos ciclos son necesarios para alcanzar la licuación así definida? Y eso depende del material y solo se calibra con ensayos DSS, ensayos Direct Simple Shear cíclicos. Aquí termina la formulación del modelo. Esto es cómo predice el modelo un comportamiento monotónico en el ensayo DSS. ¿Por qué un ensayo DSS y no triaxial? Recuerden que este modelo está definido para deformación plana, de manera que no tiene sigma 1, sigma 2, sigma 3 sobre 3, no tiene eso. Entonces no podemos, en principio, simular ensayos triaxiales con el modelo PM4SAN. No tenemos las variables correctas. Esto es la capacidad de reproducir ensayos DSS monotónicos, y esto es lo que se puede hacer con ensayos DSS cíclicos. Acá tenemos un caso de un ensayo DSS cíclico que da más o menos, fíjense que esto no da perfecto. Esto que se ve, la cantidad de ciclos y la deformación, vemos que reproduce muy bien y en un momento crece, alcanza el umbral del 5%, que es donde dejamos de simular, es el mismo 5% que estamos viendo acá, de doble amplitud. Aquí dejamos de simular, pero bueno, la curva gris, que es el ensayo de laboratorio, y la curva colorada, que es la simulación, anda muy bien. Pero eso no es siempre el caso, ¿eh? Hay veces simplemente la diferencia entre lo mejor que se puede hacer con una calibración de PM4SAN difiere mucho. A veces lo mejor que se puede hacer ya todavía difiere mucho del comportamiento medido en ensayos de laboratorio, y acá tienen un ejemplo. Por supuesto, si le ponemos un juego de parámetros para reproducir este lo va a reproducir mal. Y si ponemos un juego de parámetros para reproducir el otro lo va a reproducir más, el siguiente lo va a reproducir más necesariamente. Si son del mismo material, corresponden al mismo proyecto y tenemos que usar un único juego de parámetros para ambos, hay un compromiso que hay que adoptar. No se puede cambiar el juego de parámetros para cada uno de los ensayos de laboratorio que tengamos disponibles. En la siguiente filmina mostramos el efecto del parámetro HP0 en la simulación de 4 casos, todos numéricos. Acá no hay uno experimental. Va a tardar un poquito en cargar, muy pesada, por alguna razón estos GIFs, no se mueve, es quieta, pero muy pesada. Creo que ahí ya se actualizó. Y acá tenemos entonces los valores de HP0, todos tienen la misma rigidez, y lo que ven como valores de HP0 es 0.75, 1.1, 1.45 y 1.8. Y en función de esos valores, 0.75, 1.1, 1.45, 1.8, controla la cantidad de ciclos necesarios para que se dispare la acumulación de deformación por corte de más o menos 5% en carga cíclica. Con los mismos colores, acá tenemos, con todos los parámetros iguales de los modelos cambiando solamente HP0, ahí tenemos las 4 curvas que queda entre tensión de corte y deformación. Otra vez estamos simulando ensayos DSS, que son los que se pueden simular con el modelo PM4SAN. Bien. Xiotoplu escribió un paper en el cual validó PM4SAN con ensayos centrífugos y mostró que usó algunos ensayos típicos de laboratorio para calibrar PM4SAN. Noten
que se mencionan ensayos triaxiales cíclicos y ensayos de formación plana. Estos de formación plana son completamente compatibles con PM4SAN, pero los ensayos cíclicos no. Necesariamente hay que tomar la data, retomarla desarmarla otra vez en las componentes y volver a definir presión y cambio de volumen en función de las componentes sigma 1, sigma 3 y epsilon 1, epsilon 3 exclusivamente. Pero bueno, acá tenemos las calibraciones y en función de eso se hicieron ensayos en una centrífuga. ¿Qué es una centrífuga? Es como un lavarropas que gira a gran velocidad y hace un modelo físico a escala pequeñito de un problema grande. Entonces, en un tacho que puede medir, un balde que puede medir 60 centímetros de lado, se pone arena inclinada, se pone agua, y esta cosa se somete a un ensayo de centrífuga en el cual esta cajita que acabamos de dibujar está atada a una viga que rota a gran velocidad. La cajita durante la rotación se pone controlada por la fuerza centrífuga, gira a gran velocidad y entonces podemos tener, por ejemplo, 40 veces la aceleración de la gravedad. Entonces, el modelo pequeño, que es un modelo de escala reducido, representa el comportamiento de una cosa X veces más grande en función de las leyes de escalamiento del modelo. Bueno, con estos modelos de ensayos centrífugos se pudo reproducir las aceleraciones en los diferentes puntos del modelo medidas en el ensayo experimental y simuladas con PM4SAN y el incremento de presión de poros en cada uno de los puntos. Lo que no se pudo medir con precisión es el asentamiento postsísmico, o sea, cuánto se desplaza el terreno una vez que se produce licuación dentro de la centrífuga. La razón por la que los asentamientos postsismo no se pueden medir bien es porque estos asentamientos no están asociados a un problema de mecánica del continuo. Esto es una caja que por estar girando a una cierta velocidad angular tiene una aceleración de 40 veces la aceleración de la gravedad, o sea que a pesar que es una caja pequeña, representa un problema muchísimo más grande. Se le induce una vibración que representa un sismo. Si se produce una licuación acá dentro de esta cajita y este material licúa, va a expulsar agua sola. No va a expulsar partículas, va a expulsar agua sola. Puede formar un volcancito de agua y se va a formar una superficie deprimida así. La separación del agua de la fase sólida y que el agua sola escape no puede ser capturada con nuestras herramientas de la mecánica del continuo. Nuestras herramientas de la mecánica del continuo pueden ver el cambio de la presión del agua, pero no la fuga de las moléculas del agua en sí misma, que sale y desaparece. Este problema no se puede modelar con elementos finitos de pequeñas deformaciones, que es lo que estamos usando. Por eso es conocido que el asentamiento postsísmico no se puede modelar bien. Bien, la reconsolidación no es un problema de mecánico del continuo y, por supuesto, se puede hacer un ajuste posterior. Si ya sabes cuánto se va a asentar, se puede tocar los parámetros para que se aproxime un poco. Pero eso no tiene mucho valor porque uno siempre está simulando el problema antes que ocurra el terremoto y no después. En nuestro grupo hemos usado PM4SAN para validar las cartillas de licuación experimental que relacionan ensayo SPT o CPT con el CSR típica del Cycle Stress Ratio típico de las cartillas de predicción de licuación. Y eso lo hicimos con una columna 1D que tiene una cierta altura de un material que simplemente que no licúa, va a ser simulado con HS Small, un cierto espesor de estrato licuable que está simulado con PM4SAN y algún material arriba que sería una costra que no licúa.
Y esto, bueno, variando los diferentes espesores y variando las propiedades de PM4SAN, salió lo que se ve acá. La línea colorada, voy para atrás, la línea colorada es esta cuenta que está por acá y está aquí. Con este ejercicio numérico salieron todas estas líneas negras que dan una probabilidad de que haya manifestación de licuación en superficie. O sea que en superficie se observa un asentamiento que indica licuación. Y salió una cosa muy linda. Noten que esta línea da 5%, esta 10%, esta da 30% de probabilidad de tener manifestaciones de licuación de superficie. Y todo esto es puramente numérico, es un ejercicio 1D, hecho simplemente con esta pequeña columnita. No se le puede creer al 5, al 10 y al 15% con precisión, porque esta columna es 1D y cuando se produce licuación en el terreno, se produce en bolsones, de manera que la señal acá deja de pasar, pero acá todavía sigue pasando. Las manifestaciones de licuación a veces ocurren y a veces no, pero la continuidad en horizontal de los estratos licuados no puede ser reproducida con un modelo puramente 1D, en el cual si licúa este poquito, licúa en todo el ancho de menos infinito a más infinito. Pero, sin embargo, terminan dando una forma de curva muy, muy, muy bien casadita con la curva colorada. Es una linda validación de las cartillas experimentales que, bueno, con esto se puede jugar un poco más y hacer algunas predicciones de comportamiento del terreno para casos un poco más complejos que solo el 1D. Fue una linda validación de PM4SAN. Esto no es para validar las castillas. Estas castillas tienen 50 años. No las vamos a validar nosotros. Es interesante utilizar esta cartilla para decir, a ver si tu modelo es capaz de reproducir la cartilla. Bueno, más o menos sí. Y eso es algo muy interesante. ¿Cómo hacemos un modelo con PM4SAN? Bueno, primero hay que construir, por ejemplo, una presa, hay que hacerla etapa por etapa y llegar a un estado de presiones a fin de construcción. Y este estado de presiones, si lo hacemos con HS-Small, la presión que vamos a tener acá es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3. Tenemos que aceptar que con ella queda una distribución de parámetros de estado, con la cual tenemos que poder calcular una distribución de densidades relativas. Entonces nos queda una distribución de densidades relativas en función de la presión y del parámetro de estado. Parámetro de estado es el que vimos con Norsan, bueno, presión. Ahora, el problema es que ahora vamos a cambiar del modelo HS Small al modelo PM4SAN y vamos a cambiar de definición de presión. Esto es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3 y este es sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Acá estamos pagando el precio de aceptar que son iguales, porque otra cosa no podemos hacer, pero ahí introdujimos un error. Entonces tenemos una presión ya con la definición de PM4SAN, y con ella tenemos que calcular una densidad relativa de la línea de estado crítico, y esto viene de la fórmula de Bolton, y con eso podemos hacer un cálculo dinámico, porque para cada punto hemos definido la densidad relativa y la densidad relativa en el estado crítico, y cuando termine el análisis dinámico hay que volver a correr una etapa estática, típicamente con HS-Small, para ver si luego de la acción dinámica bajamos a un estado, o quedamos en un estado que ya está convergido y quieto, estacionario, o sea, ponemos el terremoto y cuando para el terremoto todo se queda quieto, o si las presiones de poro generadas por la acción sísmica generó un patrón de presiones de poro tal que cuando lo corremos post-sismo en estado estacionario, las presiones de poro te llevan a la falla. O sea, después del cálculo dinámico, en cuanto termina, lo primero que hacemos es correrlo estático a ver si se para, si se detiene con su forma o si se derrama todo, por las altas presiones de poro que quedaron luego del terremoto. Las últimas 4 filminas de esto, acá hay un ejemplo que tiene una malla bastante delicada, hay un ejemplo de calibración de HP0,
para este problema, una validación con los ensayos cíclicos disponibles para este problema, y de esto y de la corrida sale una estimación de la evolución de los asentamientos en toda la presa, y acaso lo muestra un nodo. Por ejemplo, en este caso, esta cosa se movió ahí 10, 12, 15 centímetros. Y noten esto, cambiar el módulo de rigidez de manera significativa, cambiar el parámetro HP0 de manera significativa, cambiar el parámetro de estado de manera significativa, genera cambios, efectivamente genera cambios en la predicción de asentamientos, pero no son tan monstruosos, no son tan grandes como uno podría imaginar, son relativamente modestos cuando no se produce licuación generalizada. Si nosotros cambiáramos el terremoto por otro que generara, voy para atrás, que generara en pocos ciclos una licuación, acaso muchos ciclos, y lo generara en pocos ciclos una licuación generalizada, entonces veríamos como resultado de algún cambio de algunos de estos parámetros, por ejemplo, bajar HP0, en vez de haber hecho esto, podría haber hecho esto perfectamente. Si es que se llega a manifestar una licuación masiva, por ejemplo, en esta presa o en este terraplén. El modelo PM-Forsan, entonces, esta es la última filmina. El modelo PM-Forsan, como resumen, es un modelo de plasticidad cinemática y estado crítico, con un montón de complicaciones, muchas de ellas con poco asidero físico, pero es un modelo muy bien escrito, muy bien desarrollado y muy práctico para hacer predicciones simplificadas del comportamiento de estructuras geotécnicas frente a cargas dinámicas cíclicas con generación de presiones de poro solo para deformación plana, para problemas de deformación plana. No verán un modelo tridimensional con PM-Forsan. Si quieren resolver un problema tridimensional, tienen que recorrer a otros modelos. El modelo papá de PM-Forsan se llama SANISAN, es mucho más complejo aún, pero por lo menos tiene todos los elementos para un análisis tridimensional. Con esta frase termino esta presentación. No sé si hay alguna consulta o si hay algún comentario o si quieren que repita alguna cosa. Hola, sí, una pequeña duda. No me queda muy claro bien cómo hacen el salto de cuando construyes, por ejemplo, en el ejemplo que estabas mostrando, la presa con el HS Small, ¿no es cierto? Y luego lo pasas al PM-Forsan. Ahí en el modelo, ¿cómo lo harías? Porque entiendo que acá toda esta división que generaste es para poder aplicar justamente esas densidades relativas diferentes que te van a quedar del proceso constructivo, ¿no es cierto? Claro, y que HS Small no puede ver, ¿no? Porque es ciego, no tiene relación de vacíos. Sí. Entonces, tú haces un modelo con HS Small y para cada uno de los puntos vas a tener una deformación volumétrica y una presión en cada punto, ¿no? Presión y deformación volumétrica. Tú sabes con qué relación de vacíos empezaste, o por lo menos la simulaste, y vas a saber en qué posición está cada punto con su curva presión, déjame escribir, con su curva presión de formación volumétrica. Entonces quizás este punto empezó con una cierta relación de vacíos y cambió la relación de vacíos, es 1 más E por delta epsilon volumétrico, que ese sí lo tienes. Entonces ahora sabes cuál es la relación de vacíos o densidad relativa que tienes y qué presión tienes. Entonces sabes que ese punto quedó acá. Entonces, como sabes eso, sabes esta distancia vertical, que es tu parámetro de estado. Pero lo tienes que hacer afuera, es un Python, o en Excel, como te guste, pero eso no lo vas a hacer adentro del programa ni por casualidad. Ok, entiendo. Y después de tener esta parte, hago el cambio de material directamente en una siguiente etapa del modelo, ¿sí? Exactamente, pero para cada uno de los materiales tengo te vas a tener que un elegir. parámetro de estado diferente. Exacto. Ok, entiendo. Gracias. Ahora te das cuenta que esto
te meten un modelo 2D que tiene una definición de rigidez. Es todo distinto. A esto lo vamos a sacudir, porque no podemos sacudir a HSMOL porque no da nada, pero cuando termina este sacudón, no tenemos con M igual 2 seno de phi', no tenemos una comprensión clara de dónde estamos parados. Por eso volvemos a HS con el estado de tensiones, sigma, y de presiones de poro, U, con el que terminó la etapa dinámica, y sin toquetear los parámetros de HS largas una corrida estática. Si la presión de poros es demasiado grande, se te va a derramar la malla y todos los elementos finitos te van a quedar tirados por el piso. Si la presión de poro no es tan alta, entonces va a haber una deformación adicional y se va a quedar quieto. Y ahí encontraste la posición deformada de tu presa. Ya, clarísimo. Muchas gracias. Oh, clarísimo. No estoy seguro ni yo. Bueno, hay varias cosas que no, pero el ejercicio, los pasos cada uno, muy bien explicados. Ok, bárbaro. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Ese ruido fue el último que se fue? No, es una consulta de Víctor. Adelante, Víctor, puedes abrir el micrófono. Gracias, Ariel. ¿Qué tal, Alejo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Una consulta. Yo he calibrado anteriormente el modelo PM4Sant en FLAC, lo he calibrado. Sin embargo, tengo una duda. Entiendo que este modelo solamente puede ser calibrado con ensayos de corte directo cíclico, ¿verdad? Bueno, Xiotop lo calibró con ensayos triaxiales ciclos y de formación plana cíclico. Sí, cíclico, nada monotónico, ¿no? Con monotónicos no, pero con ensayos cíclicos puedes, en principio, Caterina Xiotop, la autora, lo calibró fuera de triaxial. Yo no sé cómo, porque las definiciones de presión y de deformación volumétrica del modelo no son compatibles con el ensayo triaxial. Pero bueno. Lo calibró sin el triaxial, o sea, no con es... triaxial, con triaxiales cíclicos. Con triaxial cíclico. También. Okay. Típicamente lo calibrás con DCS. Ajá, claro. Eso es lo que tenía entendido. Y bueno, en los drivers que están en la página de FLAC, ¿sí? Solamente es con DSS, ¿no? O sea, no hay para calibrarlos con triaxial, al menos en que es lo que hace muchísimo sentido. Ajá. Ok, esa era mi consulta. Ok. Bueno, debe haber sido un momento maravilloso para todos esta hora y cuarto de fórmulas. Si quieren les doy 5 minutos de descanso y vuelvo a maltratarlos durante 40 minutos más con otro módulo. Ya con un tema totalmente diferente, pero todavía más ecuaciones que si esta cosa fuera posible. ¿Ok? Yo tengo acá 16, así que y 21 nos volvemos a ver. Dale, gracias, Alejo. Ahí para la grabación.